Su madre lo abandonó a los 3 meses de nacido. Lo que sucedió después te romperá el corazón. Doña Samantha le suplicaba entre lágrimas a su hija Daniela que no le dejara a su pequeño de apenas 3 meses de nacido. La muchacha nunca había querido a su hijo, a quien le puso por nombre Andrés. Ella era una mujer muy joven que estaba por terminar la carrera de enfermería en la universidad. Al enterarse de su embarazo intentó abortar, pero en un país que no era legal, sino que de hecho podías ir a la cárcel por cometer un acto de esa categoría. Sin importarle las súplicas de su madre, Daniela tomó a su pequeño hijo y lo recostó sobre el sofá. También le dejó su ropa y juguetes. Samantha no podía entender en qué momento su hija se había convertido en una mujer tan cruel, capaz de abandonar a su bebé cuando más la necesitaba. Casi parecía que no trabajaba en el hospital salvando vidas, sino que no tenía respeto por la vida humana, y más cuando somos tan vulnerables en el inicio de nuestra vida. Daniela solo le dijo a su madre que volvería por él en cuanto pudiera, pero doña Samantha no le creyó ni una sola palabra. Además, Daniela tenía problemas con el padre de su hijo, que meses anteriores ella creía que era el amor de su vida. Se trataba de otro enfermero que trabajaba en el mismo hospital que ella. Pedro era un poco mayor, sin embargo, era un hombre que sabía atraer la atención de las mujeres a su alrededor, y Daniela no sería la excepción. Cuando comenzaron a salir, no pensaban que su relación se tornaría seria, sino que solamente saldrían si acaso un par de meses, sobre todo con la reputación de Pedro. Sin embargo, todo cambió cuando Daniela quedó embarazada y Pedro, al verse de frente con la responsabilidad de ser padre, decidió lavarse las manos. Daniela pensó que conforme su embarazo avanzara, Pedro la apoyaría, pero resultó lo contrario, cuando ella lo sorprendió besándose con otra enfermera en el hospital. Esto fue lo que la llenó de ira y le hizo perder el interés de convertirse en madre, sobre todo al verse sola frente a tal responsabilidad. No contaba con el apoyo de nadie y eso la aterraba. Al dar a luz a su hijo Andrés, se quedó una temporada en casa de su madre durante los primeros 2 meses de vida del pequeño. Luego ella se marchó a casa y doña Samantha pensó que quizás había recapacitado y quería encargarse de su hijo. Sin embargo, la anciana se llevó una desagradable sorpresa cuando su hija volvió con el pequeño en brazos y le dijo a su madre que no podía soportar el peso de esta responsabilidad que no deseaba. Así que abandonó al pequeño en casa de su madre y le hizo saber que volvería por él cuando estuviera un poco más grande. Le pidió a su madre que no se preocupara, pues ella le enviaría el dinero para cubrir los gastos del pequeño. Doña Samantha cuidaba muy bien del pequeño Andrés. Su nieto la adoraba. Le encantaba jugar con ella y pasar tiempo libre ayudándola con los postres que ella vendía. A pesar de que Daniela dijo que buscaría al pequeño muy pronto, pasaron 10 años en los que su hijo no la había visto. Solo mandaba dinero y regalos especiales el día de su cumpleaños. Andrés preguntaba constantemente por sus padres y su abuela no sabía qué decirle. Solo se dedicaba a darle el mejor trato posible, pues a pesar de que sus padres no estaban presentes, definitivamente nunca le faltó amor. Una tarde alguien tocó a la puerta de doña Samantha. Era Pedro, el padre de Andrés. La señora se sorprendió muchísimo, pues no había sabido nada de él y nunca había mostrado interés por ver a su hijo. El hombre le explicó a la anciana que estaba muy arrepentido de haber abandonado al pequeño y quería comenzar a formar parte de su vida. Andrés, a pesar de ser solo un pequeño, se había llenado de rencor hacia sus padres por haberlo abandonado. No comprendía por qué para ellos era tan difícil amarlo con el amor que había recibido de su abuelita. Sin embargo, el pequeño aceptó compartir con su padre y, como todo pequeño de su edad, empezó a encariñarse con él rápidamente. Pero todo esto cambiaría cuando su padre se enamoró de otra mujer y formó una familia con ella. Luego de esto aún visitaba a Andrés, pero no con tanta frecuencia como solía hacerlo. La abuelita del pequeño lo consoló en todo momento, diciéndole que
siempre podía contar con ella, y aunque su padre no se alejó de él, la relación se tornó bastante tensa, sobre todo por los reclamos que Andrés le hacía. No pasó mucho tiempo cuando su madre, Daniela, fue a buscarlo a casa de doña Samantha y le dijo que empacara todo, pues se mudarían a unas calles muy cerca de ella. El pequeño estaba muy confundido, sin embargo, no le quedó más remedio que mudarse con su madre. De allí en adelante, Andrés pasó de ser un pequeño rencoroso a un adolescente resentido que le reclamaba constantemente a su madre su abandono y desamor, y cada vez que el conflicto lo superaba, él se iba a pasar unos cuantos días a casa de su abuela. Lamentablemente, doña Samantha había enfermado de gravedad y los médicos le daban muy poco tiempo de vida. Andrés estaba devastado, pues no quería perder a su abuela, la única persona que lo había amado. Luego de unos días, la anciana falleció y le dejó a su nieto su casa y todo lo que en ella había. También le dejó una carta a Andrés donde le decía que debía perdonar a sus padres. También le explicó que todo el amor que ella le había dado alcanza para amar a otros, aun cuando no lo merecían. De allí en adelante, Andrés buscó ayuda profesional para sanar su corazón y con el tiempo pudo perdonar a sus padres. Entendió que todos cometían errores, pero que él podía escoger ser diferente y contrarrestar tanto desamor y abandono con el amor que sí recibió de parte de su abuela. Los padres del muchacho estaban gratamente sorprendidos con su cambio. Ellos estaban muy arrepentidos de haberle hecho tanto daño, pero en su corazón hubo paz cuando vieron a su hijo cambiar su vida. Su madre también buscó ayuda y ambos asistieron a terapia familiar para sanar las heridas del pasado. Don Pedro con el tiempo también se separó de aquella mujer y buscó a su hijo para nunca más separarse de él. Andrés se convirtió en un ejemplo para sus amigos y demás miembros de su familia, de compasión, perdón y sobre todo de amor. Escogió no seguir viviendo con grilletes en sus pies y ser libre de todos los tormentos de su infancia, ya que después de todo lo vivido, él se convertiría en el mejor ejemplo que sus hijos tendrían en el futuro, al no repetir los mismos errores que cometieron con él. Amigos, hasta acá el final de nuestra historia. Si te gustó, suscríbete, dale like, compártelo y déjanos saber tu opinión acá abajo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo.